Impacto Ambiental se traslada en esta ocasión al volcán de San Salvador. Nos encontramos en el café y restaurante Miranda y abordaremos el tema de las implicaciones de la explotación minera en El Salvador. Distintas comunidades, grupos ambientalistas y organizaciones de la sociedad civil mantienen una lucha permanente contra la explotación minera en nuestro país. La petición de estos grupos hacia el Estado salvadoreño es clara: la prohibición definitiva de esta práctica en nuestro territorio, ya que en los 23 municipios donde se han ejecutado proyectos mineros se ha ocasionado una contaminación ambiental irreversible en los mantos acuíferos. Este martes, Alex y su invitado profundizarán sobre los impactos medioambientales que ocasionan los proyectos mineros en nuestro país. En este clima agradable en el volcán de San Salvador, en el café y restaurante Miranda, abordaremos el tema de las implicaciones de la explotación minera en El Salvador. Para eso nos acompaña Héctor Berríos, miembro de la Mesa Nacional Frente a la Minería. Bienvenido, Héctor, al programa Impacto Ambiental. Gracias, Alex. Primero, felicitarte por este bonito programa, que creemos que es un espacio para poder incidir positivamente en los temas de trascendencia a nivel nacional, como es el medio ambiente y la protección del mismo, dentro de todo el quehacer de la comunidad salvadoreña. Héctor, hablando de la minería en El Salvador, sabemos que El Salvador tiene un territorio de aproximadamente 21.000 kilómetros cuadrados de tierra firme, aproximadamente 100.000 kilómetros de territorio marino. Al mismo tiempo hay una densidad poblacional de aproximadamente 6 millones, lo cual esta proporción de población versus territorio terrestre se vuelve bastante complejo porque las poblaciones están bastante nutridas en el territorio salvadoreño. A raíz de eso también hay una necesidad económica de poder generar alternativas económicas para la población y mejorar la calidad de vida de la población. Luego surge el tema de la minería como una fuente de ingresos económicos para la población a través de la explotación de minerales en el país. ¿Cómo inicia la minería en El Salvador? Y luego vamos a ir abordando el tema de cómo son las repercusiones y los beneficios de la minería. ¿Cómo arranca la minería en El Salvador, Héctor? Bueno, la historia de la minería se desarrolla en 1880, que comienza a darse aquí en el país la actividad de la explotación minera y nuevamente surge en los años 50. Ahí, digamos, son como los ejercicios de antesalas que se ha dado explotación minera más de manera artesanal, y luego ya en los 50 sí hay un mecanismo industrializado para explotar los minerales. Y nuevamente surge hoy con la crisis económica que se dio a nivel mundial, donde diferentes potencias mundiales creen que explotando el recurso mineral oro y plata puede ser una alternativa de mantener su boom económico en estos países. Estamos hablando de Japón, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, China, y lo que ellos ven posibilidades de que trasladan a sus empresas transnacionales a diferentes partes del mundo a sustraer estos minerales, donde pueden ellos generar grandes ganancias onerosas, porque ellos son los que definen el precio para poder vender la onza de oro, y así invierten poco para explotar el mineral, pero tienen ganancias muy jugosas para estos estados. Aproximadamente, ¿cuántas personas estaban trabajando en las minas en El Salvador durante el inicio de esta iniciativa minera? Ese dato, así, cuántas personas trabajaban, no hay un dato claro. No hay un dato, digamos, registrado en lo que hemos estado leyendo, cuántas personas se encontraban. ¿Había mucho trabajo informal? Sí. Bueno, lo que me comenta la gente que trabajó en la empresa minera que estaba ahí en San Isidro El Dorado, dicen que llevaban las ventas afuera de la empresa minera, ¿va? Y se desarrolló mucho también el hecho de la prostitución. Nosotros, como Mesa Nacional Frente a la Minería, hemos investigado, hemos conversado, y planteaban que como no había hoteles ni nada de eso, sino que lo hacían sobre la ribera del río, y habían grandes lagunas de cianuro, donde estaban las lagunas del lixiviado, donde las personas padecían, comentan ellos, de que mucha depresión emocional, y llegaban a morirse a ese lugar, o buscaban como una alternativa donde suicidarse. Entonces hay testimonios de personas que nosotros tenemos donde relatan eso, y cuando les preguntamos, bueno, ¿y usted qué hacía? Nosotros íbamos a vender comida a la gente afuera, ¿va? Entonces ellos cuentan cómo se daba.
pero también ha habido muchas personas que padeció luego de enfermedades llamadas naturales, entre comillas, y nadie sabe por qué estaban muriendo las personas. Con el tiempo nosotros creemos y hemos estado enfocando estudios cuáles son los impactos de las personas que trabajan y se exponen a estos químicos, a estos metales pesados ahí, y cuáles eran las medidas o protocolos de seguridad que tenían los mineros en ese entonces. Creemos y es posible de que a consecuencia de haber adquirido alguna enfermedad por el contacto directo del cianuro, el arsénico, el plomo, el mercurio, puedan ser que hayan muerto y se consideró que era una muerte natural, cuando era consecuencia de la explotación y la exposición minera. Bien, pero vaya, estos materiales o estos elementos que estás mencionando, ¿cómo son utilizados? Explícanos un poco cómo son utilizados estos elementos antes de llegar a la parte de salud. ¿Cómo son utilizados en el proceso minero estos elementos? ¿Cómo aparecen en el ambiente? De acuerdo. Lo que pasa es que el oro está en fibra, ¿va? Dentro de la roca. Entonces, cuando se sustrae la roca, lo primero que se hace es desaparecen, para explicarte el proceso de la explotación minera, ¿va? Llegamos a un cerro donde ellos tienen interés y ya determinaron a través del estudio del proceso de explotación que ahí hay oro. Entonces llegan y retiran todos los árboles y toda la capa verde. Hacen un descapote. Todo, lo limpian. Entonces, y comienzan, puede darse a cielo abierto o subterráneo. A cielo abierto es en forma de anillo, de manera circular, que van haciendo en la misma montaña, solo que hacia profundizando los suelos, donde van sacando la tierra. Esta tierra la vuelven más manejable, la roca, la hacen polvo, hacen grandes lagunas de lixiviado, donde lo que ellos primero generan, instalan unos sistemas de riego, donde el agua que utilizan para lavar esta roca lleva cianuro. Es el cianuro el que comienza a hacer el proceso de separación de la roca y el oro, y luego le ponen carbón, y el oro se adhiere al carbón, y así es como el cianuro se utiliza para arrancarlo de la roca y quedándote las lagunas de lixiviado, como son conocidas, las colas en la empresa minera. Así es como se utiliza el cianuro para arrancar. Entonces, ¿Estas lagunas son armadas o ocupan lagunas que están en los ríos o pocetas que están en los mismos ríos, o son lagunas establecidas ya como piscinas? No, son lagunas artificiales que ellos hacen. Ya. O sea, la roca que ellos sacan donde está el oro, la van procesando, la van colocando, y ahí es donde se va lavando toda esta roca. Entonces vas montando lagunas artificiales, que es donde se está procesando esto. ¿Cuál es el problema? Que ya no te queda el agua en su estado natural. Además de que adquieres mucha agua, queda agua con cianuro. Y el problema en El Salvador y a nivel del continente es la sismicidad que se da, los temblores que se están dando, ¿va? Entonces esto puede generar que profundice el agua, contamine las aguas subterráneas, o se ponga en riesgo las aguas superficiales de los ríos que se encuentran más cerca de donde va a llegar. Pero además el agua cianurada, por ejemplo aquí en Honduras, hemos tenido experiencias donde hemos podido ver donde al mediodía el calor hace que este cianuro suba y comience a afectar a las personas con el viento, comienza a trasladarse. O sea que el cianuro se evapore. Hace el proceso de evaporación. Y en los ríos lo que se pasa el cianuro es que el agua, el río sirve como un vehículo, un transporte donde él se va regando por toda la parte donde ya pasa. Por ejemplo, y la desventaja que se tiene en este sentido es que los ríos están interconectados. Entonces pueden conectarse con otros ríos donde el cianuro va con los metales pesados, va llegando a otros ríos, a otros lugares, y va contaminando la tierra, el agua, pero además los peces están consumiendo, el ganado que llega ahí, el ave que llega a beber agua, se está consumiendo esto. Entonces vienen las personas también, al comer estos alimentos, están adquiriendo los metales pesados en su cuerpo. Y el efecto es el cianuro ya en la salud de las personas, ¿va? Entonces el riesgo, una de las actividades más peligrosas que se ha determinado, por ejemplo, es esta actividad, y es por sus efectos, pero es por lo que se utiliza para arrancar el oro. Ha pasado una experiencia reciente en Brasil, el río Azul, donde se rompió un dique. Entonces, y en diciembre nosotros teníamos la oportunidad de ver esta mala experiencia, donde hay miles y miles de peces muriendo, ¿va? Pero también hay cocodrilos, tortugas y los lugareños, los que se dedican a la pesca, llorando porque el lodo con cianuro está contaminando todo,
hasta arrasar con todo lo que se encuentra. Estas son experiencias que han sucedido en otros países y nos sirven como un indicador para lo que pudiera suceder en El Salvador. Yo diría que no. No, porque ya aquí en el país tenemos esa mala experiencia. O sea, vamos a un corte entonces, Héctor, y en el segundo segmento vamos a platicar sobre qué está pasando en El Salvador, sobre estas experiencias actuales, y los invito a que conozcamos la especie única de hoy. Manténgase en sintonía de Impacto Ambiental. El pez dorado es la especie de acuario mejor cotizada comercialmente. Es un pez de agua dulce y originario de Asia. En su medio ambiente nativo crece en promedio hasta 30 centímetros y pesa 5 libras y media. Por cierto, ¿sabías que puedes entrenar a un pez dorado? Esta especie es capaz de aprender y adoptar patrones de conducta determinados. Continuamos en el volcán de San Salvador platicando con Héctor Berríos de la Mesa Nacional frente a la minería metálica. Héctor, hablábamos sobre la situación metálica, de la minería metálica en El Salvador. ¿Qué sitios en El Salvador están siendo afectados por la minería metálica? ¿Cuántas minas hay en El Salvador? Bueno, lo que pasa es que hablar de cuántas minas es retomar lo que han dejado la minería anterior, ¿verdad? Y que algunos de estos ya generan efectos negativos, por ejemplo, siguen contaminando. Que siguen contaminando. ¿En qué sitios, por ejemplo? Por ejemplo, Santa Rosa de Lima, estamos hablando del Cantón San Sebastián. Entonces, ahí podemos ver que hay una mina que estuvo siendo explotada por la empresa Commerce Group, se ha retirado, pero el legado negativo que existe, ya hay resultados de investigaciones diferentes, privadas, del Estado, que demuestran los metales pesados que están en ese río y que hasta la fecha se encuentran un río muerto, pues, o sea, un río que afecta a 11,000 personas que viven al entorno de esa comunidad. No tienen nada de vida ese río, ni los zancudos se pegan ahí. No, los metales pesados no permiten que exista vida. Entonces, y cómo esto está generando diferentes tipos de enfermedades, pero también cuál es el tratamiento que se le da a esto, ¿va? Pero también tenemos ahí minería artesanal, donde las personas que se dedican a la minería artesanal se están exponiendo por sobrevivir a metales pesados que manipulan ellos mismos, digamos, para poder sustraer el oro. Como que el oriente del país ha sido el que más actividad minera ha tenido. Santa Rosa de Lima, digamos. Específicamente. ¿Otros sitios en Oriente? Bueno, según el Ministerio de Economía, en su última investigación que presentaron en octubre, noviembre del año pasado, hay diferentes minas abandonadas en Santa Rosa de Lima. Entonces, la lógica que tienen las empresas mineras es que a cada orificio o perforación que hacen le dan otro nombre, ¿va? Entonces podríamos hablar de diferentes, pero que están dentro del territorio, en un mismo territorio, en un mismo municipio. ¿Y hay activas actualmente? Claro, digamos, hablando de la actividad, de lo que está sucediendo, de su impacto, podemos hablar de Santa Rosa de Lima, que se encuentra y está contaminado el río que se encuentra en la comunidad, pero digamos hay 29 licencias de exploración que quieren activarse, y una de las más fuertes, por ejemplo, la tenemos en San Isidro Cabaña, donde la empresa Oceana Gold, a través de todas las gestiones que ha hecho, ha llegado hasta demandar al Estado por 315 millones a nivel internacional en el CIADI para presionar y poder sacar el mineral, el oro y la plata que se encuentra en esa zona. Y digamos, y tiene a diferentes empresas o organizaciones haciendo el trabajo territorial de campo para convencer a la población que dé el ok, porque la población se ha opuesto. Está la Fundación El Dorado, Minerales El Torogós, que sacan a sus promotores a andar de casa en casa dando calendarios, camisas. Recientemente, hace 2 días, después de un programa que tú tenías acá sobre el impacto que había tenido la mina San Sebastián, ellos se dedicaron a la 1 de la madrugada a andar dejando, digamos, panfletos donde sacaban al Papa con casco y decían: la Iglesia Católica apoya la minería, y distribuirlo en todo el municipio. Entonces, hay actividad,
no de explotación, pero sí hay actividad de las empresas mineras para lograr la explotación en los territorios. ¿Vea? Pero esa información es falsa. Claro, ellos Sí. tergiversan la información, Ya. porque el Papa en su Laudato Si, en su encíclica, habla de que hay que cuidar el medio ambiente, que hay que proteger el medio ambiente, que es la casa de todos. Habla de un mensaje de que ha llegado un momento que debemos de hacer todas las acciones del ser humano para convivir en armonía con el medio ambiente, o sea, no hacer ese impacto. La empresa lo que hace es tergiversar, ¿va? Saca una foto del Papa y dice, la iglesia lo que busca es esto, ¿va? Entonces, tratando de contrarrestar a algún nivel, algunos mensajes que a nivel nacional, por ejemplo, se están haciendo, o de algunos programas que se han estado pasando sobre el impacto negativo de las empresas mineras, ¿va? Y luego, la comunidad en estas zonas, tenemos actores, tenemos a la empresa minera, tenemos la comunidad, tenemos el sustrato y tenemos a las autoridades. ¿Cómo se interrelacionan todos estos actores en relación al tema? ¿Hay una buena comunicación? Bueno, las empresas mineras a nivel del continente se han caracterizado por ser unas empresas que transgreden los derechos humanos. De hecho, la empresa minera Oceana Gold, que se encuentra en San Isidro Cabaña, que ha estado en Filipinas, ha sido denunciada en Ginebra, en el Congreso de Naciones Unidas, por violentar los derechos humanos de toda la población donde ellos se encuentran operando. En este caso, en el municipio de San Isidro, donde ellos también tienen intereses de explotar, lo que han hecho que han montado dos organizaciones, Minerales El Torogoz y la Fundación El Dorado, para andar haciendo visita casa por casa, tratando de convencer a las personas y engañando a las personas con la falsa promesa que van a generar empleo, que van a generar fuentes de ingreso. Entonces tratan de no tocar el tema medular, que es el impacto negativo en el medio ambiente, en la salud, en el agua, que van a generar en la población, y tratan de contrarrestar eso diciendo, mire, usted va a tener empleo, pero no le dicen el costo, pero además tampoco hablan cuánta cantidad de empleo van a generar. Por ejemplo, de 11,000 habitantes del municipio de San Isidro, se habla en un primer momento, según el estudio de impacto ambiental que la misma empresa realiza, de 300 empleos en un primer momento, que es la etapa donde va a pala y piocha, que es para abrir orificios, crear plataformas, que son, digamos, los menos remunerados, porque la parte técnica ya ni son ellos, ya no llegan ellos, sino que traen especialistas. Entonces, pero tratan de engañar de esa manera, andan dando calendarios. Por ejemplo, recientemente la empresa Oceana Gold diciendo cuánto empleo van a generar. Llevan a empresas hospitalarias de aquí de San Salvador a hacer trabajo en lo local, en lo territorio, para dar exámenes a las mujeres de manera gratuita. Y cuando las mujeres llegan, ellos sacan sus banderas y dicen, miren, ellos apoyan a la minería. Entonces, tratan de estar tergiversando todo lo que está sucediendo, ya que la población en general se ha pronunciado en contra. Hay una encuesta recientemente se hizo y la dieron a conocer la gente de la UCA en el mes de noviembre, que el 79.5% de la población salvadoreña se opone a la actividad minera que se desarrolla en el país. Entonces, y se estuvo promocionando. Entonces, una manera de contrarrestar esto es tergiversando la verdad o tratando de engañar a la población local, que es la que se opone, digamos, en un primer momento, en la primera trinchera, a que se desarrolle la actividad minera. ¿Qué dicen las municipalidades de esto? La mesa para en contra de la explotación minera, ¿ha tenido algún acercamiento con las municipalidades de la zona? Sí, se están en conversaciones, pero hay alcaldes que han dado, digamos, muestras de voluntad política de querer hacer algo. En este caso, por ejemplo, tenemos municipios de San José de las Flores, de Chalatenango, de San Isidro, que han creado municipios libres de minería, se han ido a consultas públicas, donde la población han pasado el 90% que dicen, aquí no queremos la explotación minera. ¿Ha funcionado? Y ha funcionado porque crean ordenanzas municipales donde declaran municipios libres de minería, pero rescatando la autonomía del municipio, la autonomía que el mismo Estado, la misma Constitución le faculta a los alcaldes poder hacer una consulta ciudadana e informada para que se pronuncien en contra de la minería. En el caso del departamento de Cabaña no se ha logrado eso. La Mesa Nacional frente a la Minería Metálica está buscando a que los alcaldes salgan y abracen esta iniciativa en el sentido de que podamos, primero, impulsar procesos de educación, procesos de sensibilización sobre los impactos negativos
en las poblaciones, afectando los intereses difusos y los derechos humanos de la gente, que lo hagamos las organizaciones que forman parte de la mesa con las municipalidades. Luego de eso, también pedirles a ellos de que busquemos cómo hacemos y declaramos municipios libres de minería. Por ejemplo, el reto sería San Isidro Cabañas, donde se encuentra la empresa minera. Y no está sucediendo en este momento. No Vamos ha a sucedido. un corte, Héctor, y luego me comentás sobre por qué en el departamento de Cabañas no se está dando esta unificación con la municipalidad. Vamos a un corte comercial, manténgase en sintonía de Impacto Ambiental. Justin Bieber se presentó en un concierto en 2010 para obtener fondos en la lucha para recuperar la zona devastada por el derrame de petróleo en la zona del Golfo de México. Debido al derrame de petróleo en el mar, extensas áreas fueron contaminadas y provocó la muerte de cientos de animales marinos y peces. El rábano es un alimento muy nutritivo. En general, se suele comer crudo como parte de ensaladas, pero son poco conocidas sus propiedades curativas. El jugo de rábano sirve para curar heridas de la piel y favorece la cicatrización en caso de quemaduras o congelaciones. Héctor, hablábamos sobre qué está pasando en el departamento de Hilo Vasco, en El Salvador, en relación a los procesos mineros y su relación con la sociedad y la municipalidad. O sea, aquí tenemos una serie de actores que no se han logrado poner de acuerdo por diferentes motivos. ¿Qué es lo que está pasando? Porque si bien en otras alcaldías se ha logrado llegar a acuerdos y consensar algunas inquietudes o inconformidades de la sociedad y el alcalde ha colaborado y ha contribuido a cumplir estas necesidades sociales, ¿por qué no se está dando en otros sitios? Y permite y deja esa puerta abierta para que sucedan este tipo de altercados ambientales basados en una economía inestable. Háblanos un poco sobre lo que está pasando en el departamento de Cabañas. Bueno, a nosotros como Mesa Nacional frente a la Minería Metálica nos ha preocupado el hecho de el 2009 se dieron hechos muy violentos que terminaron con el asesinato de ambientalistas, 3 ambientalistas que eran, digamos, activistas en contra de las empresas mineras. Pero además de eso sucede que el resto de activistas que nos mantenemos en el departamento sufrimos persecución, amenazas, algunos tenemos medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde pide al Estado de El Salvador garantice la integridad física nuestra para no llegar a esos extremos. Y esto lo entendemos cuando comenzamos a ver el comportamiento de las empresas mineras. Las empresas mineras son de las empresas más violentas que se pueden ver a nivel del continente para poder incidir y lograr sus objetivos. Y tenemos muchos ejemplos. O sea, lo que sucede es que dentro de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica nunca consideramos que la violencia era un método para lograr un objetivo que ellos iban a utilizar. Y es así que hubo en el 2009 una demanda a nivel internacional en el CIADI por la parte de la empresa minera, pero además de eso se desarrolló toda una campaña de terror en contra de los ambientalistas. Y fíjate que nosotros analizando los escenarios, por ejemplo, vemos que Cabañas era el que tenía menos presupuesto en el tema de la Policía Nacional Civil, menos recursos asignados, fiscales muy pocos, con pocos hechos violentos de asesinato, que después de Morazán, Cabañas es el que tenía en el 2009 menos índices de violencia, pero en el 2009 eso cambia. De junio a diciembre se nos dan una serie de asesinatos y amenazas que a todo, y el factor común que todos los miembros de la Mesa Nacional frente a la Minería que estamos ahí haciendo algún trabajo de incidencia, de educación con la población, comienzan a amenazarnos, comienzan a llenarnos las casas, comienzan a penetrar en la madrugada, a dejarnos anónimos. Entonces, ¿y la Policía Nacional Civil cómo tiene injerencia en esta dinámica?
Bueno, eso es lo lamentable, que yo creo que las empresas mineras aprovechan la fragilidad de las empresas, de las instituciones del Estado. Hablemos del Estado, no solo de la Policía Nacional Civil, de la Fiscalía General de la República, de las mismas alcaldías, que son las entes de garantizar que no existan estos hechos de violencia, porque esto sucedió de manera impune. O sea, la Mesa Nacional frente a la Minería hizo diferentes denuncias y ha estado realizando denuncias en las fiscalías para que se investiguen quién estuvo financiando en el 2009 todo esto. De hecho, quien se encontraba de vicepresidente de la empresa minera Pacific Rim en ese momento, que era el señor Rodrigo Chávez, luego sale como una persona que es famosa en los medios por ser el descuartizador. Él era en ese momento quien se encontraba al frente de la empresa minera en la localidad. Coincide también con toda una campaña de terror que se monta en contra de los ambientalistas, pero también la capacidad de las empresas mineras de financiar, por ejemplo, en los municipios nuestros, a las alcaldías. Por la falta de recursos que tienen los alcaldes para poder desarrollar algunas actividades, vienen las empresas y facilitan fiestas, facilitan orquestas, uniformes para los equipos, pero condicionando a los alcaldes de que deben de apoyar la minería. Entonces viene toda una estrategia de corromper la fragilidad que ya está en las instituciones y de hacer del escenario donde ellos se mueven una situación conflictiva entre unos que nos oponemos a la explotación minera por su efecto en la salud, en el medio ambiente, en el agua, y otros que quieren por lucrarse económicamente, agarrar ese beneficio económico. Y nosotros lo vemos en la actualidad. En la actualidad, la empresa Oceana Gold, a través de la Fundación El Dorado, Minerales El Torogó, lo que hace es que crea las condiciones en el municipio de San Isidro para generar un conflicto sobre la resolución que va a dar el CIADI en este año. En este año se tiene que decidir cuál es el resultado de la demanda por 315 millones. Entonces, ¿qué es lo que andan haciendo ellos? Generando la falsa expectativa del empleo, andan llenando una boleta de casa en casa y ofreciéndole empleo a las personas, pero para que digan que están a favor de la minería. Claro, al no darse ese resultado, o se puede dar el escenario que las organizaciones como la Mesa Nacional frente a la Minería sigamos buscando incidir positivamente para que no se dé la explotación minera. Entonces ellos dicen a toda esta gente, miren, ellos son los responsables, por eso es que ustedes no entran a trabajar, porque ellos no permiten la explotación minera. Entonces vas creando una atmósfera bastante violenta, donde la violencia es un mecanismo para resolver ese conflicto. Sí, es una atmósfera bastante tensa, inclusive para la población, no solamente para los miembros de la Mesa Nacional frente a la Minería. ¿Qué dice el resto de la población en relación a esto? ¿No han logrado llegar a un acuerdo con la misma comunidad, dejando a un lado las empresas mineras, entre la misma comunidad que se está viendo beneficiada por estas dádivas y la comunidad que está en contra del establecimiento de la minería? ¿No han habido acercamientos? Como Mesa Nacional frente a la Minería, nosotros nos encargamos de impulsar procesos de sensibilización y educación. O sea, nosotros lo que buscamos a la comunidad, al diálogo, para que nos permita hacerle ver los impactos del cianuro, del mercurio, del arsénico en la salud. Para el testimonio de la gente que trabajó ahí, lo cuente y hay que socializarlo. Entonces, y el resultado de eso es que la encuesta de la UCA establece que el 79.5% de la población dice que no a la explotación minera aquí en El Salvador. Es un buen porcentaje. Lo que faltaría acá es que las instituciones sean fortalecidas, tengan mayor protagonismo para resolver este conflicto. No pueden seguir jugando esa actitud pasiva. De espectadores. Solo observando el conflicto. O sea, el conflicto hay que darle una salida y una de esas hay propuestas. Hay una propuesta que se hizo en el 2005 por parte de la Mesa Nacional frente a la Minería de una ley de prohibición de la explotación minera. Vamos a un corte y platiquemos un poco sobre la legislación en relación a la explotación minera en El Salvador. Manténgase en sintonía de Impacto Ambiental. Platicábamos, Héctor, en el segmento anterior sobre la legislación. ¿Qué dice la ley? ¿Qué está pasando? Porque todo esto tiene que ser amparado por la ley y al mismo tiempo tenemos una constitución que protege a la sociedad en relación
al patrimonio nacional del Salvador, que son los recursos naturales. ¿Qué dice la ley en relación a la minería en El Salvador? Bueno, tú retomaste la Constitución y yo diría que esa es como la fuente para las demás legislaciones. Entonces yo apelaría a que se cumpla la Constitución. En su artículo 2 dice que el origen y el fin del Estado es la protección del ser humano. Entonces es que a eso hay que apegarnos. Aquí no es más, o sea, si nos vamos a la legislación, o sea, la legislación a veces en la Asamblea se negocia favoreciendo o quien pueda tener mayor correlación de fuerza. No, lo que hay que hacer es que se cumpla lo que establece la Constitución. Y si el Estado es el responsable de garantizar los intereses de la persona, hay que hacer legislaciones que cumplan eso. Entonces, pero a mí me gustaría, Alex, quizás aprovechar, antes de continuar, cerrar el capítulo anterior. Nosotros planteábamos de que dentro de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica hemos pedido a diferentes funcionarios que se investiguen los asesinatos de los ambientalistas que se opusieron a la actividad minera en el 2009 y toda una campaña de terror. Se capturó a autores materiales, se capturó a los jóvenes que les pagaron para ir a hacer los crímenes, pero no se ha investigado, no se ha querido investigar por parte de la Fiscalía General de la República quién estuvo financiando los asesinatos, quiénes facilitaron las armas de fuego, los fusiles 5.56 para cometer los asesinatos, quién facilitó el secuestro de Marcelo Rivera, el asesinato de Dora Alicia Sorto, de Ramiro Rivera, quien andaba con 2 seguridad proporcionado por la policía y fue neutralizado el poder de fuego por gente que era profesional y que estaba para asesinarlo. Eso no se ha querido investigar. Entonces, hoy que hay un nuevo fiscal, como Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, le hacemos el llamado al fiscal por medio de este espacio para que se profundice esa investigación, para que nos reciba y poderle dar nosotros nuevamente insumos para que no queden estos crímenes de impunidad. Coincide que quien después aparece como ser una persona conocida dentro de los medios sociales como el descuartizador era quien se encontraba al frente de la empresa minera en el municipio de San Isidro Cabaña. Entonces todos esos hechos de violencia no pueden quedar en la impunidad, sino que el Estado, y en este caso la Fiscalía General de la República, el Ministerio de Justicia y Seguridad, tienen la obligación de investigar y esclarecer quién está financiando todas estas campañas de terror que lo que buscan es amedrentar psicológicamente a los activistas que nos oponemos contra estos proyectos. En relación a tu pregunta, ¿cómo está la legislación? Pues tenemos una legislación que permite la explotación minera. Hay una legislación vigente que motiva, incentiva a que se dé la explotación minera, porque está creada para favorecer la inversión de las empresas mineras. Pero por otro lado tenemos una ley de medio ambiente que, si bien tiene sus deficiencias, es muy clara en la conservación de nuestro patrimonio nacional y al mismo tiempo tenemos un acuerdo internacional, un convenio internacional sobre la protección a la biodiversidad. Tenemos otros convenios como es el CAFTA inclusive, que es importantísimo para las relaciones comerciales basadas en la protección de los recursos naturales. ¿A dónde está toda esta pirámide de Gilsen de reglamentos, convenios, leyes y acuerdos internacionales en relación a la protección de los recursos naturales y el ser humano como centro de la Constitución para el bienestar social? ¿Dónde queda todo eso? ¿No lo han considerado en los juzgados ese tipo porque la Constitución es bien clara, las leyes son bien claras y al mismo tiempo tenemos estos convenios internacionales? ¿Ustedes han acudido a alguna organización internacional de protección de los derechos civiles y populares? Sí, bueno, quizás contarte y qué interesante lo que tú has puesto, porque todo este conflicto alguna salida debe de tener. Y como Mesa Nacional frente a la Minería Metálica apelamos a que es el Estado el garante de los derechos humanos de la población salvadoreña. ¿Cómo lo va a hacer? Cumpliendo la Constitución. ¿Quién es? El Estado. ¿Y quién es el Estado? La Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo. Los tres tienen responsabilidades con todas las personas que vivimos en este paísito. Entonces ellos deben de hacer que se cumplan la normativa. Pero cuando tú dices cómo está el andamiaje jurídico, es que eso es lo triste, porque no se cumple ni la Constitución que tenemos. Pero los tratados internacionales han permitido a las empresas transnacionales que nos demanden a nivel internacional, soslayando la soberanía de nuestro país.
Porque ¿Ha ellos sido la interpretación de los tratados internacionales? Porque yo he leído varios convenios internacionales donde realmente está bien clara la protección a la biodiversidad. Ah, claro, cuando tú hablas del CAFTA, pero el CAFTA también permite, y el artículo 15 de la Ley de Inversiones también lo facultaba, o ya no, pero lo facultaba en su momento, que por cualquier conflicto de interés financiero, las empresas transnacionales pueden demandarte en el CIADI. O sea, de un solo sobrepasan la legislación nacional, desconocen a la Constitución y las empresas pueden acudir a un arbitraje internacional para demandar a los estados. Ya no es la demanda de estado a estado, sino que una empresa tiene el poder político y económico para sentar a un estado y obligarlo y chantajearlo, como lo hace la empresa Oceana Gold hoy, al estado de El Salvador. A través de estos convenios. A través de los convenios. Pero tú puedes decir, mira, pero el CAFTA también tiene la parte ambiental. Sí, tiene la parte ambiental, pero lo que prevalece es la parte financiera. Si tú te fijas de la parte ambiental, aquí nadie hace uso. ¿Y por qué no hace uso? Por la fragilidad misma de las instituciones, por la falta de conocimiento de la población, porque un juicio en ese tema o encaminar este tipo de procesos son caros. Primero, las personas debemos de estar bien informadas, tener derecho al acceso a la información, conocer esas herramientas, conocer los estudios científicos, pagarlos para poder hacer uso y poder decir. Pero a la ausencia de ellos, las empresas sí pueden demandarte a nivel internacional. Si lo triste es que hasta ahorita la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional, no resuelve algunos recursos que se han presentado en años anteriores por el CAFTA, en el sentido de que violenta la soberanía nacional. Todavía se sigue discutiendo, se resuelven otros recursos, pero no ese que es medular. Entonces, que deben de discutirse, debe de responderse a la población, porque si no la población se ve de repente sometida a que las empresas transnacionales te llevan a juicio. Y fíjate cómo son las cosas. Nosotros como MESA estuvimos participando en el foro de las empresas y derechos humanos en Ginebra, donde diferentes comunidades a nivel del mundo participan en este foro de Naciones Unidas. Y el gran porcentaje a nivel de Kenia, de otros países de África, es la denuncia de las empresas mineras por violentar los derechos humanos de las personas. ¿Y qué se está haciendo a nivel mundial? ¿Cuál es la normativa jurídica que se debe hacer? Porque las empresas mineras hoy tienen tanto poder económico y político que pueden financiar hasta presidentes, alcaldes, diputados. Y sobre esa corrupción, muy difícilmente o con qué solvencia moral va a venir alguien después a quererles parar esto. Entonces, esas son las cosas medulares. ¿Cómo está la legislación? Con una ausencia por legislar a favor de la población. No hay una ley, la Mesa Nacional frente a la Minería ha propuesto una ley que prohíba la explotación minera metálica y no hay. No hay una ley que garantice el derecho humano al agua a la población salvadoreña. Héctor, vamos a un corte comercial en este momento y vamos a platicar los efectos de todos estos compuestos químicos en la salud humana y lo vamos a relacionar con la legislación, a ver qué dice, y vamos a seguir platicando sobre los efectos no solamente de forma primaria, sino de forma secundaria, cómo los efectos de la minería metálica está afectando de forma secundaria y primaria a la población. Manténgase en sintonía de Impacto Ambiental. Continuamos en Impacto Ambiental y para eso nos acompaña Héctor Berríos. Héctor, platicábamos sobre la minería en El Salvador. Hablábamos sobre la legislación en el segmento anterior, que está deficiente y se necesita mayor injerencia de las autoridades para hacer cumplir la legislación para la protección de la sociedad salvadoreña y sus recursos naturales que se convierten en un patrimonio nacional según la Constitución. Al mismo tiempo vemos que hay una afectación de salud en la población a raíz de esto. ¿Qué es lo que está sucediendo con la salud y qué pasa con las comunidades que no se han pronunciado en relación a estas necesidades de salud y que las autoridades o los que han provocado este tipo de efecto en la población o en la vida silvestre, hay algún tipo de compensación? Ese es el punto. ¿Hay algún tipo de compensación en relación
a los daños al medio ambiente o a los daños a la salud de la población, porque si bien es cierto que hay un daño a la población de forma directa, como lo hablamos en los segmentos anteriores, a través de la evaporación del cianuro, es un ejemplo, que se afecta a la población, si bien también aquella vaca, aquella ave o aquel reptil que llega a alimentarse de plantas que han crecido en estas zonas afectadas de contaminación o en los mantos acuíferos, en los ríos, donde estos animales llegan a beber agua y luego son consumidos por la sociedad. De forma secundaria, ellos son como unos vectores que les transmiten estos metales pesados, estos tipos de químicos que son utilizados para la minería. Actualmente, ¿qué está pasando con la sociedad, su salud, la vida silvestre y sus derechos? Bueno, lo que pasa que, Alex, hablar de minería, de explotación minera, oro y plata, es hablar de muerte. Primero porque lo que afecta es la salud, el agua, la tierra y el oxígeno. Elementos necesarios para vivir. Entonces, hablar de explotación minera en nuestro país es condenar a nuestra población a morir lentamente. Entonces, ahí el llamado para que el Estado haga lo que le corresponde para lograr prohibir definitivamente la explotación minera en El Salvador. ¿Cómo estamos? Bueno, gente enferma en Santa Rosa de Lima, muriendo. Gente en Guacotecte y San Isidro Cabañas con deformaciones, los niños, o jovencitos muriendo. ¿Qué es lo que falta acá? Es que falta que el Estado, a través del Ministerio de Salud, haga investigaciones por qué estas muertes se incrementan. ¿Y por qué el Estado no lo está haciendo? Bueno, buena pregunta. Allá serán ellos los que te podrán decir por qué no hacen estas investigaciones. Por ejemplo, en el municipio de Santa Rosa de Lima, la misma investigación que recientemente publicara el señor Procurador de Derechos Humanos, David Morales, evidencia las enfermedades que están padeciendo por consecuencias de la explotación minera, por verse expuestos a los metales pesados. La contaminación del río, la gente está muriendo, pero también en San Isidro Cabañas nosotros tenemos registros, por ejemplo, de niños que nacen con deformaciones físicas. Hay un estudio que evidencia eso, una universidad es un estudio, Guacotecte y San Isidro, donde se encuentran las empresas mineras, niños naciendo con deformaciones físicas. ¿Qué es lo que establece? Factor común, que ahí hay una empresa minera. ¿A quién le corresponde eso? Al Estado. ¿Sabes qué es bien interesante, Héctor, de que muchos productos alimenticios que suplen de insumos a la sociedad van a parar a los mercados, van a parar a los supermercados, va a parar a la casa de cada uno de nosotros, son sembrados y son cosechados en el departamento de Cabañas. Mucho huevo de las aves, de gallina, mucho criadero de cerdos, todos esos insumos alimenticios basados en los animales de granja son criados en las zonas de Cabañas, y eso es preocupante porque de la fuente alimenticia se está diseminando este alimento a la población sin una inocuidad correcta o adecuada. Eso puede estar generando problemas también, como tú decís, en los niños. El Ministerio de Salud no ha hecho visitas para hacer este tipo de análisis en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, porque está completamente ligado. Mira, hay una gran ausencia de estudios científicos que profundicen las causas de estas enfermedades, pero además que se investiguen los pozos. Es que la mina pone en amenaza las aguas superficiales y las aguas subterráneas. Entonces debe de investigarse la calidad y cantidad de agua que tenemos en la zona. Deben de hacerse estudios, pero el llamado también son a las academias, a las universidades. ¿Cuál es su compromiso y responsabilidad social? Hacer estudios científicos sobre la calidad de agua que tenemos. Hay que verificar si no se encuentran metales pesados. ¿Cuáles son los pozos? ¿Cuál es el mecanismo de monitoreo que se tiene? Tú has expuesto una realidad. Aquí deben de hacerse estudios de manera permanente y ahí las diferentes universidades pueden aportar a la población salvadoreña, realizando este monitoreo, realizando estas investigaciones.
Nosotros no tenemos el recurso económico para decir vamos a contratar a un consultor de una universidad a nivel internacional para hacerlo. Sí, porque los alumnos que están haciendo sus tesis de graduación perfectamente bien pueden desarrollar estas investigaciones científicas de carácter en salud, en medio ambiente, en calidad de insumos alimenticios. Hay una institución que se llama Inspección de Productos de Origen Animal, que está basada a través de la institución del Ministerio de Agricultura y Ganadería para ver la inocuidad de los alimentos en los sitios. Es como que no hay una participación, y lo que yo logro percibir de esta conversación es que no hay una participación institucional multisectorial unida para resolver la problemática, y la problemática se está desbordando a nivel social. Claro, tú has tocado algo que debería ser el ideal, abordar este tema multidisciplinario, donde diferentes actores, instituciones del Estado, universidades, espacios de la sociedad civil organizada, podamos aportar para garantizar la vida. En un país donde tenemos estrés hídrico, donde solo el 3% del agua se encuentra en condiciones de regular a óptimo para tratarla y hacerla que se pueda beber, donde un país que después de Haití somos el más deforestado a nivel del continente, en un país que estamos dentro de Naciones Unidas, dentro de los 10 primeros más vulnerables del mundo, por las condiciones en las que nos encontramos. Un país con un crecimiento demográfico terrible, donde hasta los mosquitos nos están matando. Entonces, un país así debe de orientarse el recurso económico para prevenir, primero, este tipo de actividades, y segundo, prohibir definitivamente toda actividad que ponga en amenaza la salud y la vida de la población salvadoreña, y eso pasa por prohibir la explotación minera metálica en El Salvador. Héctor, el tiempo se nos está terminando, el programa llega a su fin, el tema es sumamente amplio, hay mucho material de qué debatir y qué indagar en relación a la minería en El Salvador. Un último mensaje antes de cerrar el segmento y finalizar el programa, Héctor, en relación a la minería, porque hemos abordado el tema de cómo empieza la minería en El Salvador, luego cómo se desborda este tema económico relacionado a la minería y la falta de sostenibilidad sobre los recursos naturales y su relación con el ser humano y las explotaciones económicas de los suelos. En realidad no se llega a una conclusión, porque en realidad no hay una conclusión establecida sobre esta problemática. ¿Hacia dónde vamos en El Salvador? De una forma rápida, Héctor, antes de finalizar el segmento. Bueno, mira, el llamado como Mesa Nacional frente a la minería metálica le hacemos a los diputados a que superen las barreras ideológicas y legislen para el beneficio de la población. No es posible que en este momento acuerden cualquier tratado comercial todos los diputados y una ley que prohíba la explotación minera que es de interés de la población salvadoreña no la puedan firmar. Entonces el llamado es para que los señores diputados, las señoras diputadas acuerden una ley que prohíba definitivamente la explotación minera metálica. Sobre sus hombros recae la responsabilidad de la salud de esta población y no es posible que quede impune y duerma el sueño de los justos en la Asamblea Legislativa, una propuesta que vendría a garantizar la salud de todo este pueblo. Héctor, gracias por acompañarnos. Estábamos platicando sobre las implicaciones de la explotación minera en El Salvador. Héctor Berríos, de la Mesa Nacional frente a la minería metálica. Héctor, el programa ha llegado a su fin. Gracias por acompañarnos. Seguro vamos a seguir platicando, que hizo falta hablar también sobre la educación y sobre tocar más el tema de la salud de la población en relación a esto. Nos podrías invitar también a hacer un recorrido por las zonas afectadas para poder tener una impresión más gráfica y más representativa de lo que está sucediendo. Al mismo tiempo vamos a darle seguimiento a este tema en los diferentes programas que estaremos sacando cuando tengamos invitados relacionados a esto. Héctor, gracias. Alex, a ti, muchas gracias al programa por darnos la oportunidad de llegar a través de este medio a las personas que tienen la responsabilidad de poner digamos, un granito de maíz para resolver esta problemática que nos incumbe a todos. Te invitamos a escribirnos por las redes sociales, sus opiniones son importantes. Al mismo tiempo agradecemos a Café y Restaurante Miranda en el Volcán de San Salvador por permitirnos desarrollar este programa en esta localidad tan fresca, tan bella. Los invitamos a mantenerse en sintonía de Canal 19. Mis mejores deseos en los días venideros y aguas claras para todos.